Bueno, te voy a responder como un rodeo, ¿no? Así entra yo trabajo en el grupo de investigación Internet of Things and People de la Universidad de Malmö en Suecia, donde estamos trabajando en la creación de los interfaces para objetos conectados. ¿Sabes? Cuando tienes un objeto conectado o muchos objetos conectados con los que no tienes un acceso físico sencillo, pues tienes que buscar la forma de cómo representar su información. Y yo no creo que la tecnología deshumanice, se dice siempre lo mismo de todo, ¿no? Pues los ordenadores deshumanizan, los móviles deshumanizan, el coche deshumaniza porque ya no caminas y ya no sé qué. No, sencillamente lo que deshumanizan las personas. Las máquinas son interfaces para hacer otro tipo de operaciones. Sí, sí. Yo hablaría más de las copias en general. Son chinas o no chinas, hay copias que se fabrican a la vuelta de la esquina, no es una cuestión de decir de dónde vienen, ¿no? Eso yo creo que es casi diría que es una consideración racista. De hecho, la publicación que he hecho no lo menciona de esa forma. Sí es cierto que en China es un mercado donde se producen muchísimas más cosas, a las que no tenemos siquiera acceso, entonces tampoco me lo planteo. Pero hablando de lo que son las copias, lo que yo creo es que por una parte, para una empresa como la nuestra, las copias nos permiten crecer sin tener que hacer nada de marketing, ¿no? Nos permiten mandar nuestro mensaje a otro tipo de gente. Por otra parte, sí que es cierto que las copias idénticas, que llamamos los clones, de cierta manera pueden llegar a desprestigiar nuestra imagen de marca. Pueden hacer un producto que la gente compre pensando que es bueno y que de repente no sea bueno y produzca un accidente por lo que sea. Ahora, no voy a entrar a calificar si son buenas o no son buenas, es como en todo. Hay gente que puede tener un proceso de fabricación perfecto y emplear materiales de alta calidad y además clonar la placa porque no tienen capacidad de crear ellos la imagen de marca. Es una mera cuestión de darse cuenta de eso. Luego sí que hemos tenido experiencias en las que hay gente que ha copiado placas Arduino, gente que ha comprado esas copias y les han dado muy malos resultados. Desde placas que son los típicos clones que directamente no funcionan, vienen sin software, a las que hay que tienen mala calidad, por ejemplo, del cobre en la placa y se han quemado, a las que llevan chips copiados, o sea que no puedes ni siquiera reprogramarlas, porque sabes que existe un mercado de chips clónicos que son, compran un chip que tiene el mismo formato factor forma y le borran el nombre y les reescriben el nombre. Entonces tú quieres cobrar el chip bueno, pero no puedes ni siquiera reprogramarlo. Entonces, hay muchas categorías a esa pregunta y por eso me resulta difícil de responder. Bien. Yo creo que aquí tenemos una jugada de, no sé decir doble moral o de falta de comprensión o de eso también, ¿no? Todo el mundo quiere tener Facebook, por ejemplo, ¿no? Y compartir datos en Facebook porque en determinado momento de tu vida es muy conveniente. Te falta socializar y es la forma de socializar. Compartes información a cambio de que los demás comparten información que a ti te resulta beneficiosa para poder hacer amigos, para poder encontrar pareja, para poder buscar gente con la que irte de vacaciones. Hay diferentes razones. Una de las cosas es ofrecer datos del mismo nivel. Los datos sobre si pasa X cantidad de gente por un lugar, si la temperatura no está en la ciudad es no sé cómo, si la contaminación es con no sé, de otra forma distinta. Entonces, yo creo que es muy interesante ver cómo puede servir para ayudar a tomar decisiones. Al mismo tiempo puede ser mal utilizada y puede servir para controlar a las personas. Por ejemplo, tú tienes acceso a la información de mi casa y vas a poder saber si yo estoy en casa o no estoy en casa. Si tienes acceso directo a mí, entonces te puede pensar, por ejemplo, que estoy a robar en mi casa. Entonces, claro, siempre se puede hacer un mal uso de la información, hay que buscar la forma de cómo gestionar este objeto. Justamente ayer estaba leyendo un artículo sobre la idea del coche eléctrico, ¿no? La teoría de que el coche eléctrico contamina menos. No es cierto, el coche eléctrico, por ejemplo, te obliga a mover la producción de energía a otro sitio. La energía eléctrica es limpia, la energía eléctrica hay que producirla de alguna forma. Entonces, por ejemplo, si quieres tener suficiente energía para que todos los coches que hay ahora con gasolina sean eléctricos, te da falta quemar el equivalente a la gasolina en otra parte, en una central nuclear, térmica, lo que sea. Entonces, lo que estamos viendo es que no se aplica, o sea, es irracional que tenemos de pensar que el
cambio por energías limpias o materiales limpios automáticamente mejora el sistema anterior. La producción electrónica viene algo parecido, ¿no? Hacer que todo esté identificado, por ejemplo, que todo tenga RGB, que todo tenga tal. Voy a poner chips en todo. Poner chips en todo significa fabricar chips para todo. Significa crear electrónica, significa tener que poder reciclar la electrónica. Entonces, claro, es una pregunta que como todas las empresas que quieren hacer es muy difícil de responder, ¿no? Tiene muchas facetas, ¿no? Entonces yo, si me pongo a esa perspectiva de académico que tengo, ¿no? Me resulta muy complejo llegar a decir que de forma categórica es malo o es bueno. Yo creo que podemos encontrar la forma de generar sistemas bioelectrónicos que serán mucho más amigables con el medio ambiente que lo que tenemos ahora. Sí que creo que no es sostenible desde el punto de vista ecológico multiplicar la producción electrónica por 10 o por 100 ahora mismo. Eso no sería sostenible. Tenemos que encontrar la forma de hacerlos bien reutilizables, bien reciclables. Y además de reciclar no consume más energía de la que puedes hacerlo. Ese es otro problema. Si reciclar lleva más energía que la que puedes hacerlo, nunca reciclas. Es un gran inconveniente. O sea que no podemos resolver este tipo de cuestiones. Creo que estamos todavía en situación intermedia. Yo creo que igual que la ley europea sobre privacidad, la Unión Europea sobre privacidad, identidad y todo esto, la parte interna de la se tiene que ver con las cosas de privacidad tendría que estar al mismo nivel. O tendría que ser incluida dentro de la ley de privacidad. O sea, yo creo que no tiene que haber una ley sobre un objeto que va a medir la temperatura, sino cómo ese objeto forma parte de tu información personal. Yo creo que de cierta manera casi ya existe esa legislación, solo que no está extendida lo suficiente. Pues yo creo que por ahí en Europa estamos cubiertos. Y otra cosa es que todavía no hay casuística legal como para poder decir pues hay que hacerlo así o hay que hacerlo así. Entonces, está claro que si tú vas y robas una base de datos de un dentista, por ejemplo, estás rompiendo la privacidad. Si tú robas la base de datos de la corriente eléctrica, por el hecho de que es de una empresa que tiene datos de usuarios, estás violando la empresa y por supuesto también la privacidad de los usuarios. Porque tú sabrás cuánto consumen y la empleas a lo mejor para mandarles marketing de... Son realmente las grandes preguntas que hace todo el mundo ahora mismo y están como al límite de la ley. Se tiene que producirse un caso en el que alguien lo emplee en contra de gente para que un juez venga y diga no, es que esto es parte de la privacidad, entonces caerá dentro de la ley de protección de datos. Y ese momento ya queda resuelto, yo creo. Tal y como yo entiendo infraestructura, yo la entiendo como todo lo que está más allá del dispositivo, es decir, las antenas que reciben, gateways, la nube, el sistema de aplicaciones que vas a mandar a los móviles, eso es la infraestructura. Luego están los dispositivos, la Internet de las cosas, que yo no estoy dentro de la parte de la infraestructura. Hay gente que comprende que los sensores son parte de la infraestructura, pero yo personalmente no los mezclo con eso. Porque yo veo que los sensores van a ser, si se consigue resolver el problema de las baterías, van a ser casi desechables. Entonces van a pasar a formar parte del sistema orgánico, por así decirlo. Y a partir de ahí ya no se infraestructura. La Internet de las cosas. Qué buena pregunta. ¿Quieres que te cuente la versión de la gran empresa, como IBM, o la versión de la pequeña empresa? Porque justamente el fin de semana dando charlas en mi universidad sobre este tema. Según IBM, la Internet de las cosas está centralizada. Ahora, por otra parte, según IBM, según investigadores de IBM, la Internet de las cosas no podrá crecer mientras esté centralizada. Tendrá que crearse un sistema de red peer-to-peer, en el que cuando tú consigas que un sensor funcione, él se empareja directamente con un actuador y no tenga que pasar por una central. Si no, puede estar comprometiendo la capacidad de ese sensor y ese actuador de interactuar con aquellas las personas. Por ejemplo, sensor de temperatura y ventilador. De calor, segunda marcha y ventilador. Si tienen que ir hasta la nube para hacer el intercambio de datos, automáticamente estoy comprometiendo la capacidad de ese sistema de responder. Si están dentro del mismo rango de cobertura de radio, tendría que funcionar si tiene que ser un servidor.
y el servidor solo tendría que comunicarse con ellos para decirles, chicos, hemos cambiado la relación entre vosotros. Es decir, el programador ha decidido que el sensor ya no funciona con el ventilador, solo funciona con la calefacción, por ejemplo. Entonces, esa es la parte que tiene que cambiar. La infraestructura tiene que convertirse en un sistema para proporcionar actualizaciones, sincronizaciones y demás, pero no tiene que convertirse en un problema para el funcionamiento a bajo nivel. Entonces, en esa empresa, por ejemplo, IBM tiene las dos caras. El negocio quiere que sea centralizado. La investigación dice que no puede serlo. Y tiene que encontrar la solución al problema. Tántalo es el material más complejo de toda la jugada, porque te permite tanto hacer condensadores muy grandes, de gran capacidad, pero muy poco espacio. Es decir, tú podrías hacer un condensador de papel con ácido, pero sería así de grande. Es que el tántalo es así de pequeño. Entonces, claro, es uno de los grandes problemas que hay, realmente. Por otra parte, el tántalo en sí mismo es, hasta donde yo sé, es inocuo, ¿sabes? Cuando se deshace, pues, ¿sabes? Cuando consumes el equipo lo puedes echar por ahí y ya está. Mientras que el condensador de ácido no, el condensador tienes que reciclarlo, tienes que desmontarlo, tienes que sacarle el ácido y tienes que separar el metal. Entonces, ese es otro de los grandes problemas. Pero por supuesto que, como tú comentas, el problema del tántalo es un problema que ya casi es histórico, que ha provocado una guerra en un país, una guerra civil muy grande, un gran problema histórico y eso. Entonces, hay proyectos como por ejemplo Fairphone, ¿no? Que han sacado el teléfono, que en teoría emplea sistemas que intentan respetar en la medida de lo posible situaciones como esa.